en la Operación Barbarroja. La Listandarte, vamos a ver ahora el mapa, lo va a hacer en el grupo de Ejército Sur, que es donde, por así decirlo, pues más lento se avanzó, debido a que el grupo de Ejército Sur era comparativamente más débil, con respecto también al número de fuerzas soviéticos, pero aquí lo vamos a ver ya en el mapa, van a hacer un avance espectacular, y aquí ya podemos hablar que no es una división todavía, es una brigada de aproximadamente, he buscado la cifra, ya estamos hablando de una unidad de unos 11.000 hombres para la Operación Barbarroja. Aquí lo tenemos. Bueno, que aquí otra vez vuelve a hacer alarde de ese espíritu agresivo, que en este caso sí, porque estamos hablando de Ucrania, y aunque no sean las mejores carreteras del mundo las que hay en esta región, en este momento me refiero, por lo menos sí que se trata de grandes llanuras, ¿no?, que permiten la motorización de todo su juego. Entonces el avance es hasta Kiev, y efectivamente, como vemos ahí, es después hacia Ucrania y hacia Rostov. Es curioso porque muchas de las ciudades por las que va a pasar a Lipstandarte ahora están prácticamente todos los días en los telediarios, ¿no? Va a pasar por Kherson, va a pasar por Melitopol, va a pasar por Rostov. Rostov es un lugar que, bueno, dirá la gente, bueno, pues un lugar más del mapa de Rusia. No, era un lugar absolutamente fundamental para los planes alemanes, es la llave que da acceso al Cáucaso, ¿no? Entonces, en los planes alemanes estaba alcanzar Rostov, y desde allí, como ya para entonces su idea era que el Ejército Rojo ya tenía que haberse desmoronado, bueno, pues eso serviría para, incluso durante ese mismo invierno, ir ocupando una región que se suponía que ya no iba a estar en condiciones de combatir, ¿no? Luego está protagonizando en su avance hacia Rostov de nuevo una operación del mayor calado estratégico. Rostov no es ir a cualquier parte, es ir a buscar la llave del Cáucaso. Y recuerdo que se va a conquistar, cierto, se pierde la contraofensiva soviética, va a obligar a la Lipstandarte a abandonar Rostov, que por cierto es la primera vez en la historia, en su muy corta historia, en que esto le ocurre. Tiene que retrocede, que abandona un territorio que ha conquistado, pero bueno, en su balance global puedes decir eso: esta unidad ha protagonizado un avance hacia un lugar estratégico, y yo no sabría decirte sin número de kilómetros, pero dudo mucho que haya muchas divisiones alemanas que lleguen tan lejos desde el punto de partida suyo, que, como tú has dicho muy bien, estaba en el grupo de ejércitos sur. No hay muchas unidades que hagan ese número de kilómetros tan grande que hace la Leibstandarte. Sí, y tengo el dato aquí, cuando llega a Rostov, para que veamos, porque al final no llega entera, obviamente, ¿no? Claro. Le quedaba aproximadamente el 35% de su plantilla original y únicamente el 15% de sus vehículos. Cuando se produce esta contraofensiva soviética a finales de noviembre, 15% de sus vehículos. Y hay una anécdota curiosa cuando, claro, el ejército alemán va a retroceder aquí. Es el primer punto del frente oriental donde retrocede en 1941, porque esta contraofensiva se va a lanzar un poco antes que la que ya se va a lanzar posteriormente en Moscú. Y aquí creo que es cuando van a destituir a Ramstedt, porque era el mariscal encargado del grupo de ejércitos. Y cuando va Hitler a la zona, porque para ver qué está pasando, le va a consultar al propio Dietrich, le va a decir: oye, pero ¿de verdad la situación es tan mala que nos tenemos que retirar? Porque, claro, Hitler siempre acusaba de derrotista, ¿no? Es que Ramstedt está diciendo que nos retiremos, pero porque es un derrotista. Entonces, cuando fue a hablar personalmente con él, le dijo Dietrich: sí, la retirada es necesaria. Y bueno, luego se disculpó Hitler con Ramstedt, porque efectivamente el ejército alemán había llegado a un punto en el que, más que derrotado por el ejército rojo en sí, que también porque opuso mucha más resistencia de la que se preveía, al final las limitaciones logísticas fueron mermando todo el avance alemán, y ya llega un punto que ya no era viable seguir avanzando. Si tú has previsto una campaña para 6 semanas y han pasado 6 meses y aún no se ha acabado, es evidente que te faltan
Hay 5 meses que no tenías previsto que fueran a combatirse. Y el desgaste es tremendo. Como las cifras que da son muy reales y nos muestran una realidad que hay que entender. Y es que la división estandarte, en realidad deberíamos decir las divisiones Leib estandarte, porque prácticamente en más de una ocasión fueron reconstituidas prácticamente de la nada. Pero si no, es que no ha quedado ni el tato, es que quedan un puñado de veteranos, etcétera, etcétera, y hay que reconstruirlas de la nada. Entonces, decimos división estandarte y quizá fuera más exacto decir la primera división estandarte, la segunda división estandarte sería más realista, ¿no? Varía un poco en cada momento su composición, su mando y sobre todo su recluta y su nivel de instrucción. Sería apropiado hablar de eso porque los niveles de bajas que se van a tener a partir de esta campaña, la campaña de Rusia, antes ya hemos visto que no ha sido así. Los niveles de bajas han sido perfectamente soportables y en algunos casos, pues sí, como voy a decirlo, hasta ridículos en relación a los logros alcanzados. Sin embargo, aquí ya no. A partir de la campaña de Rusia ya podemos hablar de reconstitución prácticamente íntegra de la división. Claro, porque estos datos sobre su estado cuando llega a Rostov, claro, son después de un montón de meses de operaciones, donde más o menos se pueden ir cubriendo reemplazo y demás, pero como bien dices, a partir de ahora, la división, la división ya, como vamos a ver ahora, ya va a sufrir una serie de desgastes, pero no durante una operación de X meses, sino durante semanas. O sea, en semanas te estás totalmente recompuesta con 21.000 soldados, 200 y pico carros de combate, en un par de semanas ya quedarse reducida prácticamente al 30% menos, y claro, y hay que volver a recuperarla, que precisamente este va a ser su origen. A principios del 42 la división va a ser enviada de vuelta a Francia para volver a reconstruirse, y bueno, se va a perder, por así decirlo, la Operación Azul. La campaña del 42 se la va a perder entera volviéndose a reconstruir, y ya va a llegar, va a tener que ser enviada, yo creo que incluso un poco antes de tiempo, debido al desastre, ¿no?, que ha pasado en Stalingrado, y llega junto con la Totenkopf y la Reich, que se envían a toda velocidad al frente occidental para restablecer la situación. Me parece que tengo aquí, sí, aquí tengo el dato. Para este enero del 43, que son más o menos cuando se envían, ya cuenta con 21.000 efectivos y ya se les va a empezar a equipar con el equipo más moderno, que van a ser los Tiger, y van a ser los Panzer IV también con cañón largo y demás. Y aquí ya podemos hablar propiamente dicho de división. No sé si puedes comentar algo sobre el motivo de por Primero, qué ya se decide. una cuestión es que has llegado hasta enero del 43 y quizás es un poco rápido. Sí. Me refiero a que cuando se la envía a Francia a reconstituirse, bueno, pues esto se podía haber hecho, esta reconstitución se podía haber hecho en Polonia. Habrían estado más cerca de frente. O se podía haber hecho en Alemania, ¿no? Pero el hecho de que se haga en Francia no es casual. Mira, incluso apenas reorganizada, incluso con pocos efectivos, esta fuerza tiene una capacidad de choque importante. ¿Y dónde lo vamos a reconstituir? En Francia. ¿Por qué? Porque en Francia no tenemos tropas de combate. Dices, si hay soldados alemanes, muchos sí, pero señores venerables ancianitos cuyos nietos estaban ya en el frente del este, ¿no? Entonces, hacía falta alguna fuerza real, de combate real, y es por lo que mandan a la estandarte y alguna otra unidad de las SS, que se van a pasar, esto que parece un veraneo, en Francia, pero no pasando el tiempo, sino porque es una reserva estratégica. Sabemos que ese verano, ¿verdad?, los aliados lanzan aquella acción de Dieppe para demostrar que son capaces de atacar en la costa de Francia. Luego, se les situó allí no por casualidad, incluso con soldados que están llegando para instruirse, incluso con material que les está llegando poco a poco, tienen una capacidad de reacción sorprendente, que la acreditan cuando en el noviembre del 42 los aliados desembarcan en el norte de África y en respuesta Alemania ocupa la llamada Francia de Vichy. Otro ejemplo increíble de eficacia, porque en un plis-plas
se meriendan a esta Francia de Vichy? Oye, no es ninguna tontería, es que la Francia de Vichy tenía 100.000 soldados armados, ¿no? Entonces, no hubo ni ocasión a que dijeran, vamos a cargar el fusil y a dispararle 2 tiros a los alemanes. No, no. Es como una exhalación, como un rayo que atraviesa el cielo y ¡boom! Cuando se van a dar cuenta, los alemanes están ya en Tolón y en Marsella. Dicen, pero si no os da tiempo ni respirar, no da tiempo ni hacer el toque de llamada en los cuarteles. Luego, la decisión de enviarlos a Francia se ve que no fue desacertada, porque esa función la cumplieron perfectamente. Como fuerza de reacción, actuaron con una reacción increíble, ¿no? Y ahora sí, ahora llegamos ya a enero del 43, donde ya está muy bien reequipada, adecuadamente instruida, y vuelve al teatro de operaciones de Rusia en un momento absolutamente de catástrofe, ¿no? La catástrofe que sienten los alemanes es total, porque hombre, Stalingrado ya se sabe que se va a perder porque ha quedado cercado, se ha tenido que abandonar a uña de caballo el Cáucaso, la cosa se está tambaleando muchísimo. Cualquier otra unidad, posiblemente que no fuera el estandarte o las divisiones de Reich y Totenkopf, habría entrado en combate pues muy desmotivada, un poquito temerosa, porque la situación invitaba a eso. Pero la entrada en combate es tan contundente como para permitirle a ese genio, que eso es un genio táctico y estratégico, que es Manstein, la victoria de Kharkov, que bueno, pues todos lo sabemos, es la última gran victoria alemana en el frente del este, y se pueden poner muy a gusto las medallas, los integrantes de esas divisiones, SS más la Großdeutschland, de haber logrado lo que parecía literalmente imposible, ¿no? Dándoles un baño de humildad a los soviéticos, que creían que ya iba a ser todo un camino a flores. No, menudo palizón les meten. Una maniobra además tácticamente muy brillante. La batalla de Kharkov uno no deja de estudiarla porque dice, joder, qué bien ejecutada está, ¿no? Qué cosa más increíble, ¿no? Otra vez hay que comparar con la situación actual. Cuando ves cómo pierde Kharkov y reconquista Kharkov en un plus, dices, pero Dios mío, ¿qué está pasando ahora en Ucrania? Que llevan no sé cuántos meses intentando ocupar Kharkov, que estaba a 10 kilómetros de sus posiciones, y no lo logran, ¿no? Entonces, esto te da una idea de lo tremendamente eficaz que eran estas unidades. Es que estas cosas hacían lo que ahora vemos que es casi imposible para un ejército organizado y descansado. Esto lo hacían como si fuera un juego de niños, ¿no? Repito, es el liderazgo tan brillante de Manstein, pero también esta increíble capacidad de choque de las divisiones que estamos hablando, y entre ellas, por supuesto, la Liebstandarte se lleva poco la palma. Sí, aquí se produce una anécdota, bueno, un poco llamativa, que nada más llegar al frente, pues ocurre la acción está en Kharkov, en la que se tiene que abandonar en un primer momento, y se da la orden, Hitler da la orden de que no, de que Kharkov se mantenga a toda costa, pese al riesgo de perder completamente a la división de estandarte y a la Reich también, y pues aquí se desobedece, ¿no? Se tiene que desobedecer esta orden de Hitler, y tanto Manstein como Hauser toman la decisión de decir, mira, no nos hemos pegado un año y pico recomponiendo esta división hasta convertirla en lo que es, para ahora perderla por una ciudad, por una posición que francamente no tiene sentido. Pero bueno, desde tu punto de vista, una pregunta que te quería hacer, que esto es una cosa que sale de las memorias de Guderian, cuando Guderian le pregunta a Hitler que por qué no vuelve a llamar a Manstein para darle un mando. Estamos hablando ya evidentemente después de que lo hubiese destituido, y Hitler le dice que Manstein solo sabe operar con divisiones frescas y divisiones potentes, y no con lo que el ejército alemán tiene ya a finales del 44 o 45. Entonces no sé si hasta qué punto en esta operación pues estas divisiones tan potentes evidentemente juegan un papel que a lo mejor Manstein con otro tipo de divisiones no puede hacer. Yo he citado esos dos factores. Sí. Hay que ser un genio
genio de la guerra, como es Manstein, pero hay que tener también esas tropas. Claro. Esto con otras divisiones no lo logra. No lo logra, incluso otras divisiones que hubieran llegado relativamente frescas y relativamente bien equipadas. Porque es que el entorno psicológico es brutal. Es que nadie duda ya en Alemania, cuando ellos salen en dirección al frente del este, nadie duda en Alemania que el sexto ejército va a ser aniquilado. Ya nadie lo duda. Y nadie desconoce que el mítico Afrika Korps ha sido derrotado en Alamein. Luego, lo más normal es que, bueno, pues sí, nos ordenan desplegar aquí, pues desplegamos, porque para eso somos un ejército. Pero lo que no es normal es el espíritu con el que esta gente baja de los convoyes ferroviarios dispuestos literalmente a comerse el mundo. Es que empiezan a combatir prácticamente desde el mismo instante que están desembarcando de los trenes, ¿no? Y es ese espíritu, repito, es ese espíritu de choque, de tropa de choque, de agresividad, ¿no? De a por todas, vamos a por ellos. Lo que es la marca de la casa. Por eso es muy posible que Manstein con otras tropas no hubiera logrado esto, por supuesto. Eso es la simbiosis de un Manstein y estas increíbles unidades que están en este momento a sus órdenes. Y además que, o sea, esta división, como bien has dicho, no tienen tiempo para aclimatarse al frío. Llegan, que recordemos que desde que se fueron había pasado ya casi un año aproximadamente, y llegan ya sin aclimatarse y directamente bajan de la estación y ante los críticos de la situación se lanzan al combate. Y luego también otra cosa importante, y esto te hace ver la fama que tienen, es que cuando se retiran de Kharkov, realmente los mandos soviéticos creen que es ya por incapacidad. Entonces ellos dicen de alguna forma, mira, ni la Leistandarte, que es la mejor unidad del ejército alemán, la más politizada y la más fanática, tiene fuerza para hacernos frente. Entonces los soviéticos todavía se lanzan al ataque, y luego esto va a llevar a que luego Manstein, cuando les ataque por la retaguardia y complete su operación, deje cercados a un mayor número de tropas soviéticos, que en parte también este factor de jugada de la retirada de la Leistandarte, ya visto como una victoria total para el ejército rojo, les va a hacer picar el anzuelo casi parecido a lo que hemos visto antes que pasó en Francia, ¿no? O sea, que los soviéticos también eran conscientes del poder de esta división, obviamente. Bueno, y luego ya pues nos metemos en la batalla de Kursk, que aquí en Kursk, bueno, es que no quiero que nos repitamos porque ya hicimos un programa hablando de esto, pero así, muy brevemente, tenemos, a ver si puedo poner aquí, vale, sí. Aquí mapa, tenemos, ¿no?, el frente que van a formar pues estas tres divisiones, la Reich a la derecha, la Leistandarte en medio, la punta de lanza siempre, y luego la Totenkopf por la izquierda. Esto concretamente es el mapa de la batalla de Prokhorovka, en la que nuevamente, me parece que es el segundo cuerpo Panzer, la denominación que le ponen, va a jugar un papel fundamental en este avance en Kursk. Finalmente no se va a poder completar por los motivos que ya comentamos allí, pero nuevamente yo creo que va a ser aquí cuando el estandarte va a contar con mayor poder ofensivo. Tengo por aquí el dato, a ver, la estandarte para esta batalla cuenta con aproximadamente unos 216 carros de combate, entre los que se incluyen 13 Tigers, y bueno, es una fuerza de combate muy poderosa que va cruzando anillos defensivos soviéticos, como la mantequilla, ¿no? A pesar de que eran impenetrables, se habían preparado para ser así, ¿no? Efectivamente, ya hablamos de esta batalla con cierto detenimiento. Quizá simplemente pues recordar eso, que aquí estaba todo tasado, es decir, el enemigo sabía por dónde le iban a atacar, tú sabías por dónde tenías que atacar, los anillos defensivos eran tremendos, nadie que no fuera en estas divisiones habría logrado esa penetración, porque pese a que estaba aquello saturado de campos de minas, de barreras antitanque, de artillería, de todo, lo lograron. Y para librar al final la batalla esta de Prokhorovka, que según la historiografía hasta ahora vigente, es la mayor batalla de carros de combate de la historia. La potencia de unidad está fuera de dudas. Por ejemplo, cualquier estudioso de la Segunda Guerra Mundial sabe que los carros Tiger eran
formaban unidades independientes, autónomas, a órdenes directas del cuartel general. Mientras que esta división tiene su propia compañía de Tigers. ¿No? Esto es un lujo difícilmente alcanzable. Nadie que no fueran esta división de estandarte y sus vecinas, la Totenkopf y la Das Reich, habría logrado nada ni siquiera remotamente comparable. Aunque no sea una victoria, que no lo fue ni remotamente, no puede dejar de ignorarse que lo que hicieron, es decir, en términos de pura eficacia militar, es mucha la que demostraron. Ahora, eso sí, el tributo en sangre que pagaron fue tremendo. Si no me equivoco, las bajas quintuplican el número de bajas que se habían tenido en toda la campaña de Francia, por ejemplo. O sea, creo que son 500 y pico muertos, o anda por ahí la cosa. Y las pérdidas en material, pues son tremendas también, ¿no?